Bueno, muy buenos días a todos. Estamos dando un minutico más que vemos que sigue aumentando el número de participantes. Eso está muy bien. Para las palabras de apertura voy a hacerlas yo. Para los que no me conocen, mi nombre es Ingrid Chávez. Soy la directora ejecutiva de la Cámara Colombo-China de Inversión y Comercio. Y es un gusto, como siempre, darles la bienvenida a este tipo de espacios, de conversaciones pertinentes, necesarias, y hoy con un tema muy interesante, inteligencia artificial y datos personales, el balance entre la innovación y la protección. Quisiera agradecer primero que todo y especialmente a nuestro afiliado Olarte Moure por liderar esta iniciativa, por su compromiso siempre con la Cámara, con la formación y con el análisis de estos temas rigurosos que hoy marcan la agenda global. Se siguen conectando las personas. Bienvenidos a todos los que hasta ahora nos acompañan. Y pues definitivamente en un mundo y en un momento en el que vivimos donde la inteligencia artificial, Nicolás, y ya tú nos explicarás, transforma rápidamente esta manera en que todas las empresas operamos, innovamos y tomamos decisiones, este avance pues definitivamente no puede estar desligado, y así lo interpreto yo, Nicolás, de una mirada ética y responsable y sobre todo legal, que es lo que ustedes hacen sobre el uso de los datos personales. Es algo que a veces pasamos por alto muchas organizaciones, pero que es ahí donde está el juego de ese conocimiento técnico y de ese criterio jurídico que hoy nos vas a compartir. Así que quiero presentar a Nicolás Gozaín, que es el conferencista que nos va a acompañar hoy por parte de Olarte Moure, que lidera el área de privacidad y protección de datos personales precisamente en la firma. Les cuento un poquito de Nicolás. Nicolás es abogado de la Universidad de los Andes, tiene gran experiencia en el tema de protección de datos, de derecho del consumidor, de competencia desleal, y actualmente lidera la asesoría pues, a empresas en cumplimiento normativo, gestión de incidentes de seguridad de la información y relaciones con las autoridades regulatorias. Así que, bueno, antes de comenzar, también quiero recordarles que este es un espacio participativo, así que si tienen preguntas, comentarios, pueden escribirlos en la cajita abajo de Q&A que va a estar habilitada durante todo el webinar, y al final del espacio pues abriremos un momento con Nicolás y con el equipo de la cámara para responderlas, si así hay, pues si el tiempo lo permite, que pues, sobre todo porque hay muchas cosas que hablar y estamos corticos de tiempo. Así que no los interrumpo más. Gracias nuevamente por la participación de todos. Sigue conectándose las personas y sin más preámbulo, pues le doy la bienvenida a Nicolás Gozaín. Adelante y muchas gracias nuevamente. Ingrid, muchísimas gracias por esa introducción y muchas gracias a todos los presentes y a los que se siguen conectando. Bueno, en aras de aprovechar el tiempo, vamos a comenzar de una vez a conversar acá, como les mencionaba Ingrid, de inteligencia artificial y datos personales y sobre el balance entre la innovación y la protección. Hoy queremos abordar particularmente cuatro puntos claves. El primero es entrar a conversar un poco de por qué este tema es relevante hoy, por qué tenemos que dar una discusión de la aplicación de sistemas de inteligencia artificial desde el tratamiento de datos personales, cuál es la relevancia del tratamiento de los datos personales a través de este tipo de tecnologías. También vamos a entrar a mirar un poco qué dice la normatividad colombiana hoy frente a estos temas, qué hay en materia de inteligencia artificial y si tenemos una regulación específica que aborde el tema del tratamiento de datos para sistemas de inteligencia artificial. También vamos a entrar un poco a mirar cuáles son los riesgos del tratamiento de datos en sistemas de inteligencia artificial y al final del día algunas soluciones y buenas prácticas. Naturalmente esto va a ser un abrebocas, vamos a tocar algunos de los temas, pero por supuesto esto es un tema que da por una profundidad de quedarnos aquí hablando días y días. Sin embargo, la idea acá es que podamos hacer un barrido inicial de estos temas, que puedan hacer todas las preguntas que consideren del caso y que podamos ir abriendo esta conversación sobre la relevancia de mirar el uso y la implementación de sistemas de inteligencia artificial desde el tratamiento de datos personales. Entonces, comenzamos con la relevancia del tema hoy y yo quiero comenzar con esta diapositiva que a mí me gusta utilizar mucho y es abriendo. Miremos que Uber no tiene coches, Airbnb no tiene casas, YouTube no tiene contenido propio y Booking.com no tiene hoteles.
¿Por qué nosotros traemos a colación este tipo de puntos? Porque creo que todos nos hemos dado cuenta cómo en los últimos años digamos, el mundo ha virado a ser mucho más digital. Y con esa digitalización de la sociedad, con esa digitalización de la gran mayoría, si no todos los sectores económicos, hemos visto que empiezan a generarse los negocios jalonados por datos, los data-driven business. Estamos ya en un mundo donde las industrias no solo es cuestión de producir, sino es cuestión de tener información. El gran activo y el gran valor de muchas empresas hoy en día son los datos personales, o en general la información y para muchas los datos personales. Tenemos hoy un montón de empresas cuyo modelo de negocio se basa en cómo puedo tomar la información y cómo puedo generar un aprovechamiento de la información. Entonces creo que es importante empezar a abordar esta conversación no viendo el tema de datos personales meramente como un lastre regulatorio, sino como una posibilidad de generar valor a partir de uno de los activos más importantes que tienen las empresas hoy. No por nada existe la frase de que los datos son el nuevo petróleo. Yo soy un creyente de que eso es absolutamente cierto, en la medida en que hoy cada vez más vemos las oportunidades de generar valor a partir del procesamiento de la data. Y naturalmente creo que esto conecta directamente con el tema de inteligencia artificial. Vayamos un poco a qué es la inteligencia artificial, partiendo un poco de que no tenemos todavía una definición armónica, una decisión una definición adoptada por todo el mundo sobre qué es la inteligencia artificial. Sin embargo, vemos que en Colombia, a partir de los COMPES, también la OCDE ha tomado algunos intentos para definir qué es la inteligencia artificial y yo esencialmente trataría de ir por la definición de qué es el campo de la informática que desarrolla sistemas o máquinas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es decir, estos son sistemas o tecnologías que buscan emular la forma de razonar de una persona. ¿Cómo hacen esto? A partir de algoritmos, modelos matemáticos y conjuntos de datos para emular comportamientos inteligentes. Y es en este último punto donde me parece importante hacer la conexión entre datos personales. Los sistemas de inteligencia artificial no aprenden a pensar solos. Estos modelos no se levantan un día y tienen el conocimiento completo que vemos que, por ejemplo, los modelos que han salido al público, como ChatGPT, como Copilot, como Gemini, no es que de un día para otro está ese conocimiento. ¿Cómo adquiere un sistema de inteligencia artificial ese conocimiento, esa capacidad de razonar, esa capacidad de generar reglas? Es a partir de grandes sets de datos y de información que son utilizados para generar un entrenamiento. Entonces, a partir de ingresarle o de darle una gran cantidad de información, es que la inteligencia artificial se desarrolla y puede generar ese razonamiento que vemos que se genera en distintos modelos. Entonces ahí vemos una primera conexión importantísima y es los datos son el insumo fundamental para que un sistema de inteligencia artificial sea funcional, sea operativo y pueda razonar realmente como lo hace como lo hace el ser humano. En muchas de estas ocasiones, pues estamos hablando de que son sets de datos personales, no solo información técnica, sino en muchas ocasiones va a haber mucha información personal que va a ser utilizada en el entrenamiento de este tipo de sistemas. Ahora entremos un poco en el campo de la inteligencia artificial generativa, que es concretamente este tipo de modelos como ChatGPT, Gemini, Poe, Copilot y demás que hemos visto que han salido en el mercado y que siguen saliendo todos los días distintos modelos de inteligencia artificial generativa, que son aquellos que buscan generar contenido nuevo a partir de distintos textos, imágenes, voces, grabaciones, videos, pero contenido que en sí mismo no existía previamente. ¿Cómo funcionan este tipo de modelos de inteligencia artificial generativa? Funcionan a partir de esquemas de machine learning o de aprendizaje de aprendizaje de máquina. Entonces, estos esquemas de machine learning toman grandes cantidades de datos nuevamente, toman esos datos, los analizan y tratan de evidenciar patrones, estilos, estructuras, reglas para tomar esas reglas y empezar a producir nuevas generaciones a partir de esas reglas ya conocidas
el modelo. Entonces creo que acá se resalta mucho la importancia de por qué es importante tener buenos sets de datos y no solo desde la calidad de la información, sino de la legitimación para usarlo. Para yo implementar de manera adecuada un sistema de inteligencia artificial, yo requiero de contar con mucha información y que sea de calidad. Pero adicionalmente, y como vamos a entrar a mirar en un momento, vamos a ver que hay unos peros regulatorios, hay unas reglas de juego que hay que seguir y pues eso va a que no solo es importante que la data sea de calidad, sino que yo la esté usando de manera legítima, de manera acorde con las normas, de tal forma en que yo no esté generando una vulneración a los derechos de los titulares de esa información que me pueda generar a mí consecuencias tanto legales desde el punto de una demanda o desde una multa administrativa, sino también desde el punto reputacional. Y vamos a ver un poco la importancia de, de ese punto. Entonces, yo esta primera parte la quisiera concluir conversando sobre cómo la privacidad y la inteligencia artificial para la generación de un factor competitivo van de la mano. Como les mencionaba, en la gran mayoría de los casos, me atrevería a decir, los sistemas de inteligencia artificial necesitan de muchísimos datos personales como ese insumo clave que les permite generar ese esquema de análisis, predicción y generación de contenido para la generación de valor. Como les mencionaba, gran parte del rendimiento adecuado de la inteligencia artificial y de un modelo de negocio basado en inteligencia artificial va a depender de que los datos, por un lado, cumplan con estándares de calidad adecuados, pero que también cumplen con unas normas y con unas reglas de juego que ya están puestas en marcha. Acá también, que es importante mencionar, y en un momento les vamos a mostrar una cifra que adelanta un poco, la privacidad y el desarrollo de un sistema de inteligencia artificial, contrario a lo que pensaríamos, no son contradictorios. Es decir, no necesariamente yo tener unos esquemas de privacidad adecuados en el desarrollo o en la implementación de un sistema de inteligencia artificial va a implicar que voy a generar menos valor. Por el contrario, eso puede ayudarnos muchísimo, no solo desde el factor jurídico, sino desde el factor reputacional, a yo poder mostrarle a las personas con las que interactúo que yo puedo generar valor sin generarles un perjuicio. Y eso tiene un valor importantísimo en la generación de confianza del consumidor y en general de los titulares con los que yo interactúo. Y de igual forma, creo que aquí gran parte también hay que meter en la conversación el tema de que el uso de estos sistemas sea ético y transparente. Al final del día podemos estar jugando, podemos estar teniendo en nuestras manos derechos fundamentales de las personas y también creo que tiene que haber un cierto sentido de responsabilidad al momento de utilizar esta información, que puede generar afectaciones grandísimas para las personas si es mal utilizada y también tener un enfoque ético y de transparencia para garantizar una reducción en lo más posible de esos riesgos a los derechos de las personas. Y finalmente mencionarles, como van a ver un poco más adelante, la confianza para el uso de datos en un sistema de inteligencia artificial es la base de que el sistema sea operativo y funcione de manera adecuada. Como les mencionaba, aquí gran parte de todo el funcionamiento de un modelo de inteligencia artificial es que yo cuente con información de calidad, con información actualizada y con grandes cantidades de información. En la medida en que yo logre generar confianza en el público en general, en mis consumidores, en los terceros con los que yo interactúo, más fácil va a ser obtener esa data actualizada y de calidad. Ahora, vámonos un poco a qué dice la norma. Particularmente la regulación de protección de datos y un poco en el cuadro de la izquierda, que es lo que a nosotros nos gusta llamar la Regulación General de Protección de Datos, que son estas normas que emanan de la Ley 1581 de 2012 y demás normas complementarias. Esta normatividad sale del artículo 15 de la Constitución Política, donde se habla del derecho al buen nombre, el derecho a la intimidad y lo que la Corte Constitucional ha nombrado el derecho a la autodeterminación informática. Esencialmente, ¿qué regulan estas normas? El derecho que yo tengo de decidir qué información mía se va a tratar, en qué ámbitos, de qué manera y, digamos, a qué alcance. Es decir, yo poder tener el control de cuál es mi información o qué de mi información puede conocer el mundo
en qué condiciones, cómo puede utilizarlos. Es una norma que busca darle control al titular o al dueño de los datos sobre su propia información, sin que haya un procesamiento descontrolado, desbordado, sin que yo tenga conocimiento y sin que yo tenga la capacidad de decir, oigan, no quiero que eso suceda. Entonces, ese es un poco el foco de estas normas. La ley 1531 y sus normas complementarias esencialmente lo que buscan hacer es regular todos los escenarios de tratamiento de información personal, cualquier tipo de interacción que tengamos con información personal, muy seguramente va a estar cobijado por este conjunto de normas que denominamos la Regulación General de Protección de Datos. Específicamente, ¿por qué lo traigo a colación? Porque hoy por hoy no existe una regulación integral completa en materia de inteligencia artificial en el país. Creo que todos los que están conectados en mayor o menor grado han estado pendientes de que ha venido sucediendo con este tema. Hemos tenido más de 10 proyectos de ley que pretendían regular la inteligencia artificial, algunos más robustos, algunos más integrales, algunos en ámbitos específicos como el ámbito penal o como el ámbito laboral, pero hemos visto que a partir de que se empezó a dar esta discusión, hubo un montón de proyectos que se empezaron a impulsar, pero ninguno realmente tuvo la oportunidad de salir en la última legislatura. Entonces, si bien hoy, y digamos, a inicios de esta legislatura, hace un par de días, se presentó un proyecto de ley unificado que busca tener un enfoque, una regulación eh, relativamente integral en la implementación de sistemas de inteligencia artificial basado en el riesgo, digamos, un poco siguiendo las líneas de lo que ya sucedió con el reglamento de inteligencia artificial en la Unión Europea. Y a pesar de que esta norma incluye muchos aspectos positivos, desde mirar a ver cómo hacemos la regulación, pensando también en el riesgo específico que genera un tratamiento particular, pues la realidad es que hoy por hoy es un proyecto que apenas está empezando a andar y que toca ver, sobre todo en un año de elecciones, cómo va a moverse, cuáles van a ser las prioridades de cara a esa regulación. Entonces, hoy por hoy tenemos que regirnos por las reglas de juego que tenemos particularmente en el ámbito de datos personales. Y esto es la ley 1571, que parte también de lo importante es mencionar que la ley 15 pretende ser neutral tecnológicamente. ¿Qué significa esto? Que la idea no es que aplique a unos escenarios específicos, sino que sin importar digamos, el esquema tecnológico o la realidad tecnológica en la que nos encontremos, la ley 1571 debería ser aplicable y debería funcionar de manera adecuada para regular ese tipo de interacciones con los datos personales. Acá muy seguramente habrá muchas críticas al respecto. Yo particularmente también soy un creyente de que la ley se quedó un poco atrás, de que, digamos, obedeció una realidad en su momento, pero que ya el avance de las dinámicas de mercado, el avance de las dinámicas tecnológicas, ha dejado atrás algunos de los puntos que regula la norma, pero hoy por hoy es lo que tenemos y es el foco que tenemos que mirar para efectos de realizar un tratamiento de datos adecuado en sistemas de inteligencia artificial. Concretamente, ¿qué regula la 1531 y sus normas complementarias? Acá les traigo los principios que pretenden desarrollar estas normas y me quiero enfocar en algunos como el principio de libertad, el principio de veracidad o calidad, el principio de transparencia, el principio de acceso y circulación restringida. El principio de libertad, ¿qué nos dice? Nos dice que el titular de los datos es quien tiene la potestad de decidir si un tratamiento se realiza o no, si yo entrego mis datos o no, si un tercero puede utilizar o no mis datos personales, con la excepción de aquellos casos donde o la ley me lo ordena o hay alguna excepción que trae la misma norma para ese deber de yo obtener un consentimiento del titular. Entonces acá tenemos un primer punto relevante en el campo del entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial y es yo qué datos le estoy entregando a sistemas de inteligencia artificial. Puedo simplemente tomar los datos que yo he recolectado de otros titulares para entregárselos a un sistema de inteligencia artificial, bien sea para entrenarlo, bien sea para que realice una tarea. Eso es una de las preguntas que tenemos que empezar a hacernos.
Por otro lado está el principio de veracidad o calidad, que esencialmente prohíbe que los datos se usen o que se utilicen datos que sean errados, que sean parciales, que sean incompletos o que puedan generar algún error o alguna falsedad sobre la persona. Entonces acá también va mucho a la calidad de la información que tenemos que tener para para el entrenamiento o para la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Tenemos que asegurarnos no solo de darles como insumo a estos modelos de inteligencia artificial datasets de información actualizada, verídica y de calidad, sino que también ya aquí empieza a generarse la conversación, ok, ¿cómo vamos a mirar o cómo vamos a hacer para que la información que genere ese procesamiento a través del sistema de inteligencia artificial efectivamente sea veraz, esté soportada, sea de calidad, que efectivamente yo pueda demostrar que la conclusión a partir de ese set de datos, la conclusión que me dio el sistema de inteligencia artificial fue la correcta. Entonces también eso es uno de los puntos que tenemos que empezar a mirar, sobre todo a partir del uso de sistemas de inteligencia artificial para tomar decisiones sobre, sobre los individuos en distintos ámbitos, como el ámbito laboral, el ámbito de análisis crediticio, entre otros escenarios de esta naturaleza. Tenemos también el principio de transparencia que habla de, y creo que se explica solo es, de poder mostrarle a las personas cómo y para qué estamos procesando sus datos personales, para qué estamos utilizando la información. Esto se vuelve esencial en el uso de sistemas de inteligencia artificial, porque acá, y digamos, un poco atado a la veracidad o calidad, no solo es poder brindar información de, oiga, yo estoy usando sus datos o para entrenar o estoy usando sus datos otra vez para procesarlos a través de sistemas de inteligencia artificial, sino también que haya un grado de explicación de, oigan, cómo se llega a partir de este conjunto de datos A, cómo se llega a la conclusión B. Efectivamente, debería estar llegando a esa conclusión o esa conclusión es errada, el entrenamiento del modelo está fallando en algo, entonces es importante que también tengamos ese punto sobre la mente. Tenemos también el principio de acceso y circulación restringida, y esto es que nadie debería conocer los datos del titular, salvo las personas a las que el titular ha autorizado o en su defecto a las que la ley ha autorizado. Entonces, ¿esto por qué también es importante? Porque creo que muchos han visto las noticias de cómo modelos como ChatGPT, Copilot no garantizan la confidencialidad de la información y eventualmente, si es aunque sea una posibilidad remota, el hecho de yo poder obtener información que alguien más ingresó a través de distintos prompts es una realidad. Entonces, también tenemos que empezar a mirar al yo ingresarle información personal a un sistema de inteligencia artificial, sobre todo uno que no desarrolle yo, estoy poniendo en riesgo esto, estoy poniendo en riesgo la confidencialidad de la información, estoy vulnerando este principio de acceso y circulación restringida, puedo estar poniendo en riesgo alguna información o algún derecho del titular. Entonces, estos son algunos de los puntos que tenemos que empezar a mirar y precisamente haciendo esas preguntas es como la Superintendencia de Industria y Comercio llegó el año pasado a la circular externa 002 de 2024, que es el primer intento de la superintendencia por generar una guía, generar unas reglas de juego sobre la implementación de sistemas de inteligencia artificial que traten datos personales. Entonces, si bien no es una regulación integral sobre el uso y el procesamiento de información personal en sistemas de inteligencia artificial, sí nos da un primer abrebocas y sí nos da una primera luz hacia dónde tiene que ir el norte para un adecuado tratamiento de los datos a través de este tipo de sistemas. Entonces, lo primero, y creo que esto va a ser esencial en la discusión, digamos, de la inteligencia artificial en adelante, y es la identificación y clasificación de riesgos, así como el desarrollo de medidas para mitigación de riesgos. Creo que es clave que empecemos a mirar este punto desde previo a la implementación de un sistema de inteligencia artificial, yo tener claro cuáles son los riesgos, no solo para mi empresa, sino también para los titulares de la información que yo voy a ingresar en el sistema. Muy seguramente va a ser muy difícil, por no decir imposible, llegar a un punto de riesgo cero. En el tratamiento de datos personales siempre va a haber un grado de riesgo, si sea mínimo, digamos, siempre vamos a estar en un error humano de distancia a que haya un quebrantamiento
de los derechos, pero sí es importante que tomemos todas las medidas necesarias para conocer cuáles son los riesgos y tomar las medidas necesarias para mitigarnos en lo que más se pueda. Creo que esto es esencial y debería ser un ejercicio de manera previa. Antes de yo usar un sistema de inteligencia artificial, yo saber cuáles son los riesgos y cuáles son los controles que yo puse en marcha para controlar esos riesgos. Nuevamente la superintendencia reitera lo que venimos hablando, que los datos personales entregados al sistema tienen que ser veraces, tienen que ser completos, exactos, actualizados, tienen que ser comprobables, no solo para que el insumo inicial sea adecuado, sino para que cualquier resultado que se genere sobre ese procesamiento mediante un sistema de inteligencia artificial sea ajustado a la realidad, sea justificable y yo pueda mostrarle al titular cómo una persona también hubiese llegado a ese razonamiento a partir de ese conjunto de datos. También, que es importante? Entrar a mirar en aquellos casos cuando yo no tenga certeza sobre cuáles son los potenciales riesgos, si, digamos, esa incertidumbre se ve, se ve atajada por el beneficio que va a generar el sistema de inteligencia artificial. Entonces, es un llamado a estar seguros a la implementación de un sistema de inteligencia artificial, estar seguros de cuáles son los riesgos. Y si no tengo esa certeza, tal vez frenar un poco el proyecto, echar un paso atrás, dar una nueva mirada al proyecto para ver si efectivamente no estoy generando un riesgo muy grande en el tratamiento de los datos personales y los derechos de los titulares. Eh, bueno, también garantizar que los datos sean exactos, actualizados y comprobables, que el resultado sean datos actualizados, exactos, comprobables y comprensibles. Ya lo hemos venido conversando. Acá también es implementar técnicas matemáticas de privacidad diferencial. Esto es un tema novedoso que trae la superintendencia y acá la idea es que sean, digamos, las técnicas matemáticas de privacidad diferencial esencialmente lo que buscan es que se realice la analítica de la información sin que sea necesario identificar las personas dueñas de esa información. Va un poco de la mano con la implementación de medidas de anonimización o pseudonimización de la información. Entre yo más logran anonimizar la información, entre más resultados logres sacar, sin que sea necesario identificar a las personas, va a ser muchísimo mejor en la mitigación de los riesgos, en la medida que me va a permitir que si hay alguna filtración, si hay algún error, si hay de pronto alguna salida en falso del sistema de inteligencia que revele información, pues va a revelar un conjunto de datos técnicos sin afectar derechos de las personas. También que es importante garantizarle a los titulares que puedan obtener información sobre cómo se están procesando los datos personales. Y lo que les digo, no solo es los estamos utilizando en modelos de inteligencia artificial, sino eventualmente, si la inteligencia artificial genera una decisión, bueno, ¿cómo se llegó a esa decisión? Que haya un proceso explicativo. También evitar técnicas similares al web scraping, que es la toma de información publicada que no tiene naturaleza pública. Sobre todo porque esto es problemático en Colombia, porque en Colombia casi que la única base del tratamiento es el consentimiento. Entonces, salvo casos muy particulares, yo no puedo tomar la información, incluso si está publicada en Internet, en redes sociales o en cualquier otro mecanismo, yo no puedo tomarla para utilizarla para lo que yo quiera. Entonces, siempre es importante tratar de evitar estas técnicas de web scraping, estas técnicas de entrenamiento cuando no podemos generar una anonimización de tal manera en que yo evite obtener información sin autorización sin el conocimiento de los titulares. Por otro lado, que es importante, siempre estar garantizando los derechos de los titulares, generar mecanismos de contacto con los titulares, incluir en las políticas de privacidad menciones a que a que se está realizando el tratamiento, para qué estamos utilizando su información en el sistema de inteligencia artificial. Y finalmente, algo que va a ser muy clave y vamos a hablar en un momento, desarrollar evaluaciones de impacto en privacidad previo a la implementación de un sistema de inteligencia artificial, de tal manera en que esto va a ser mega útil para que eventualmente podamos entrar a un proyecto conociendo los riesgos y los controles que tenemos que implementar. Eso de cara a la circular del año pasado de la superintendencia. También en Colombia
se desarrolló el marco ético para la inteligencia artificial. Acá que es importante, esto no es, digamos, esto no es una norma vinculante, esto, digamos, un documento técnico que elaboró el gobierno como una, a, a mate- a manera de guía, de recomendación y demás, pero sí es importante tenerlo presente porque es un marco ético que trae algunos principios clave sobre la implementación de sistemas de inteligencia artificial. Genera uno de los primeros lineamientos de su categoría en la región y nos permite ver un poco, ok, cuáles son las buenas prácticas que yo puedo implementar. Lo que les digo, no es un tema obligatorio, no es un tema vinculante. Digamos, a mí nadie me va a sancionar si yo no implemento el marco ético para la inteligencia artificial, pero sí es un documento de referencia importante para tener presente, sobre todo en los principios que ven en pantalla, de tal manera en que logremos implementar sistemas de inteligencia artificial de manera responsable y que eventualmente nos va a ayudar a cumplir de manera más fácil y de manera más estratégica con las normas de privacidad y protección de datos. Eh, Al momento de realizar el tratamiento en estos sistemas. Entonces, eso es un poco lo que tenemos en Colombia. Como ven, digamos, no hay muchas cosas vinculantes específicas en materia de protección de datos. La circular 002 en realidad lo que hace es tomar las normas de protección de datos y generar un poco una guía de, ok, cómo se ven materializadas las normas de protección de datos en estas situaciones concretas. Pero digamos que es importante, igual tenemos un conjunto robusto de normas que tenemos que cumplir, no solo en privacidad, si bien el tema de la charla de protección de datos también siempre vale la pena mencionar que esto es un tema también que involucra normas de derechos de autor, normas de protección al consumidor, entre otras que también siempre es importante tener presente, digamos, no porque no existe una norma en protección de datos, una norma, perdón, en inteligencia artificial específicamente creada para inteligencia artificial, significa que no tenemos un conjunto de reglas ya en marcha que generan unos controles y unos contrapesos en la implementación de este tipo de modelos. Vamos a entrar a hablar ahora un poco de los riesgos del tratamiento de datos en sistemas de inteligencia artificial. Y yo quiero comenzar este punto hablándoles un poco de lo que ven en pantalla. Como les mencionaba, digamos, los riesgos que tal vez puedan ser los más obvios son los riesgos económicos operativos que pueden venir. Bien sea o de una demanda, yo haber generado un perjuicio a un titular de los datos, puedo estar sujeto a una demanda por responsabilidad civil, bien sea contractual o extracontractual, que me puede generar un perjuicio económico. Puedo verme sujeto a multas, por ejemplo, de la Superintendencia de Industria y Comercio por vulneración a las normas de protección de datos, que eso me puede generar multas de hasta 2.000 salarios mínimos o me puede generar órdenes de suspensión de las actividades del tratamiento. Pero yo creo que el riesgo principal que nos va a afectar acá y que yendo hacia adelante debería ser uno de los primeros temas que nos debería brincar a la cabeza es el riesgo reputacional. Acá en pantalla ven un poco algunas cifras del estudio Cisco de la importancia, el estudio benchmark de privacidad de datos que se hizo a nivel global el año pasado, y acá vemos eh, cómo o cuál es la importancia que le asignan los consumidores a la privacidad en la confianza. Entonces, por ejemplo, el 94% de los consumidores contestó que no comprarían o no comprarían o no contratarían con un proveedor de bienes o servicios si consideran que su información no está protegida de manera adecuada. El 98% dijo que certificaciones de privacidad que demuestren un grado de cumplimiento son un factor importante al momento de escoger un proveedor de servicio. Y el 97% mencionó que consideran que las organizaciones tienen un deber de utilizar la información de manera responsable y de manera ética. Entonces acá vemos cómo ya hay un tema de conciencia masivo en la importancia de los datos personales y ya los consumidores cada vez más están empezando a darse cuenta de, ok, este es un tema que me afecta, este es un tema importante para mí, no quiero, no quiero contratar con alguien que pueda dejar mi información a la deriva. Y esto va a aplicar también, y creo que aún más, a sistemas de inteligencia artificial, donde hoy la regla
ha venido siendo un poco que no tenemos esa claridad completa de qué está sucediendo con mi data una vez yo lo ingreso a un sistema de inteligencia artificial. Y a la derecha ven dos noticias que tienen algo así como 2 o 3 días de diferencia. En la primera fue cuando WeTransfer cambió los términos y condiciones del uso de su plataforma de intercambio de documentos, cuando mencionó que utilizaría los documentos de sus usuarios para entrenar los sistemas de inteligencia artificial. Básicamente, los términos y condiciones daban una carta blanca a WeTransfer para tomar la información y utilizarla en el entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Tienen en cuenta que esto es una plataforma que se utiliza para el intercambio seguro de documentos, pues se imaginarán el digamos, el furor mediático que esto ocasionó. 3 días después, WeTransfer se echó para atrás y eliminó esa cláusula de sus términos y condiciones. Entonces vemos cómo acá no hubo una sanción, de hecho el tratamiento no se alcanzó a materializar porque los cambios entraban a regir, si no estoy mal, a partir del 1 de agosto, pero tuvo tanto backlash mediático que WeTransfer le tocó salir y echarse para atrás de una forma impresionante. Entonces ahí vemos cómo el factor reputacional va a empezar a jugar cada vez más un papel en ok, ¿qué hacemos y cómo lo hacemos en materia del manejo de información para sistemas de inteligencia artificial? Imagínense qué tan peor ha podido ser si esto hubiese sido una medida que se descubrió sobre la marcha, si hubiese habido una filtración de datos que hubiese generado una filtración de miles y miles de documentos confidenciales de los clientes de WeTransfer. Entonces, vemos cómo efectivamente ya el factor reputacional va a empezar a jugar un papel clave en este punto. Ahora, entro a hablar un poco de 4 de los riesgos principales que vemos del tratamiento de datos en sistemas de inteligencia artificial. Como les mencionaba al principio, pues acá en un espacio de 1 hora no vamos a alcanzar a abordar todo. Acá esto daría para que hablemos de decenas y decenas de riesgos y riesgos que existen. Sin embargo, yo acá les traigo 4 de los que considero que son bastante importantes, que es por un lado la recolección indebida y sin consentimiento del uso de datos, la ausencia de transparencia algorítmica, el sesgo algorítmico y los problemas de vulnerabilidades y seguridad en el uso de sistemas de inteligencia artificial. Entonces entramos a ver un poco más en detalle cada uno. La recolección y el uso no autorizado. Esencialmente, como les hablaba hace un momento, los sistemas de inteligencia artificial, en muchos casos, son entrenados a partir de sets de datos personales y no siempre tenemos claridad de si tenemos la legitimación para utilizar esa información. ¿A qué me refiero por legitimación? Que tengamos el consentimiento o la habilitación legal para utilizar esa información. Entonces terminamos generando grandísimos conjuntos de datos para los cuales yo no estoy autorizado ni recolectar ni utilizar para fines de entrenamiento de inteligencia artificial. Pero esto no es solo un problema del tema de inteligencia artificial, sino acá recordemos que el consentimiento en Colombia tiene que cumplir con ciertos elementos. Parte de eso es que el consentimiento no puede ser amplio y general. Yo tengo que obtener el consentimiento para unas finalidades concretas y específicas. Entonces también, si bien yo puedo no ser una empresa desarrolladora de inteligencia artificial, creo que gran parte de los que estamos acá utilizamos modelos de inteligencia artificial de terceros en el día a día. Si yo recolecté una información para efectos de mercadeo o para efectos de gestionar una contratación o para cualquier otro fin, yo no puedo simplemente tomarlos y entregárselos a una inteligencia artificial para otras finalidades. También vemos que en muchos casos estamos tomando información para la cual en principio sí estamos legitimados, pero se lo estamos entregando a un modelo de inteligencia artificial y esencialmente se lo estamos entregando a un tercero sin tener esa debida autorización. Entonces estamos empezando o se están empezando a generar escenarios donde el tratamiento de datos en sistemas de inteligencia artificial es absolutamente sin consentimiento o sin habilitación legal, y esto no solo, nuevamente, nos puede generar multas o sanciones, sino que también empieza a generar una falta de transparencia con los titulares de los datos que va a dinamitar la confianza de los titulares y va a hacer que los titulares cada vez más se cierren al tratamiento de sus datos, salvo para
para lo que sea esencial del producto o servicio que quieren contratar. También tenemos el tema de la falta de transparencia algorítmica. Por supuesto, las decisiones que toma una inteligencia artificial son de altísima complejidad, son difíciles de comprender por la complejidad del algoritmo y la cantidad de los datos. Sin embargo, vemos que no hay un esfuerzo hoy en día por generar una explicabilidad de de cómo se están tomando las decisiones. Entonces, uno de los principales riesgos también, ¿cuál va a ser? Que va a haber muchas decisiones que puedan potencialmente afectar los derechos de los titulares sin que haya una claridad de cómo se llegó del punto A al punto B. ¿Qué es importante en estos casos? Poder garantizar a los usuarios la certeza de, oiga, primero estoy tratando su información a través de sistemas de inteligencia artificial y mecanismos automatizados. Y segundo, si usted quiere saber cómo se llegó a esta regla, yo le voy a poder explicar cómo se llegó a esta regla. Esto no implica revelar el algoritmo, ni entregar el algoritmo entero, ni entregar el dataset completo, sino que existan unas reglas claras que uno le pueda mostrar al titular. Así se llegó a la decisión de tal manera que no se genere esa vulneración a los derechos que en últimas repercute en la operación de las empresas porque va a generar también mucha pelea y mucha represalia por parte de los titulares que se sientan afectados por una decisión, sobre todo cuando no entienden o cuando no confían en la transparencia de la misma. Tenemos el sesgo algorítmico y va un poco atado al riesgo anterior, y es que lo hemos visto en muchos casos como errores sistemáticos en la inteligencia artificial puede generar decisiones sesgadas, aun cuando no es la intención, o incluso no es porque el dataset sea incorrecto, no es porque el desarrollador del sistema de inteligencia artificial tomó la decisión de generar resultados sesgados, sino es porque al final del día, como estos son modelos que van recogiendo reglas, es muy posible que las reglas que eventualmente recogen no sean las adecuadas o generen algún tipo de discriminación. Por ejemplo, acá tenemos el caso de la junta directiva de una importante empresa de tecnología a nivel global. Se hizo el experimento de elijamos a los próximos miembros de la junta directiva eh, utilizando un modelo de inteligencia artificial. ¿Y qué hicieron? Para entrenar al modelo le dieron los perfiles de los candidatos anteriores, perdón, de los miembros de juntas y históricos que había tenido la empresa. Claro, por un tema también de épocas pasadas, pues los miembros de junta eran predominantemente hombres blancos de al menos una cierta edad. Entonces el modelo que empezó a recoger, que todos los que no fuesen hombres blancos de cierta edad no eran candidatos aptos. Se empezó a discriminar contra las mujeres, las personas de etnias distintas, y entonces empezó a generar ese sesgo. No porque existiese, digamos, no porque el conjunto de datos fuese errado per se, y no porque se le dio una regla maliciosa en su concepción, sino porque empezó a tomar, a tomar un patrón de datos no teniendo en cuenta algunos otros factores que alteraban esa data. Entonces es importante también siempre tener presente de que este tipo de situaciones se pueden presentar. Y así yo esté entregando información que es veraz, puede que sea información que termine generando reglas sesgadas en el tratamiento de la información. Finalmente tenemos el tema de seguridad de la información y las vulnerabilidades. Acá hay un tema y es un punto que ha ido creciendo y es el uso de ataques vía prompts para atacar las bases de datos de un sistema de inteligencia artificial para que revele información. ¿Por qué? Porque eventualmente los sistemas de inteligencia artificial se entrenan con la información y aunque requiere de un experto para hacerse, es posible que se extraiga información que otro usuario entregó digamos, sin que existan controles adecuados. Entonces, por esto es muy importante que al momento en que vayamos a utilizar digamos, sistemas de inteligencia artificial de terceros, es importante que también estemos pendientes de, ok, qué información le entrego, qué información no le entrego, cómo puedo hacer para anonimizar esto, en realidad necesito entregar estos datos específicos o necesito que me aclaren una situación. Entonces, es empezar a hacer ese ejercicio de cara a garantizar que efectivamente va a haber una seguridad de la información. También eventualmente, como estos son modelos que aprenden,
aprenden del lenguaje, aprenden de las reglas que les entregamos, aprenden de la información. Incluso aunque yo no revele de manera directa la información, es posible que el modelo genere la capacidad de extraer información sensible y pueda, a partir de inferencias, lograr tener esa información que después se expone no solo a los ataques de Atom, sino a cualquier tipo de vulneración de seguridad, como hemos visto que se puede presentar en, en distintas ocasiones. Entonces, es importante también ser muy conscientes de qué información se le entrega a un sistema de inteligencia artificial y entregarle la mínima información posible. Si yo puedo ajustar la situación, no entregar información sobre el nombre de un cliente, un proveedor, un trabajador, sino anonimizar los datos de esa manera, no entregar información de direcciones, no entregar información de contacto, no entregar, digamos, ningún tipo de información que pueda llevar a, a la inferencia de cuál es la persona sobre la que estoy hablando, pues mejor, muchísimo mejor lograr ese grado de seguridad en el uso de estos sistemas de inteligencia artificial. Ya ahora entramos un poco a soluciones, buenas prácticas, y yo quisiera partir de esto, por lo menos desde el enfoque de privacidad y protección de datos, creo que la regla de oro tiene que ser seguir el principio de responsabilidad demostrada o el principio de accountability. ¿Qué esencialmente significa esto? Es que para el cumplimiento de la regulación de protección de datos, yo no solo tengo que implementar, digamos, medidas de cumplimiento que queden en el papel, sino que tengo que poder demostrar la implementación efectiva de medidas proactivas, útiles, efectivas, verificables. ¿A qué va esto? No funciona solo con tener un manual, no funciona solo con tener un lineamiento, no funciona solo con tener una política, sino que en realidad ese manual, esa política, esos lineamientos, esas directrices se estén materializando, se estén implementando de manera, de manera adecuada y que efectivamente estén atacando el problema que yo tengo. Entonces, acá va un primer tema. Muchos de los que estamos presentes muy seguramente no seremos desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial, pero sí somos usuarios. En nuestro día a día sí somos usuarios. Entonces, ¿qué es recomendable? La generación de instrucciones para nuestros trabajadores de, oiga, ¿qué información le puede o no entregar a un modelo de inteligencia artificial? Alguna directriz con el análisis de si va a utilizar algún modelo, utilice este que hemos visto que tiene medidas de seguridad y medidas de tratamiento más apropiadas, más adecuadas. Generar también inclusiones en las distintas políticas de privacidad que se implementen para informar a los titulares, oiga, yo quiero ser transparente con ustedes, estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial. Si usted me autoriza, se va a utilizar su información para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial o vamos a proporcionar su información a sistemas de inteligencia artificial para que procesen esa data. Entonces, empezar a generar ese tipo de instrucciones que realmente generen un impacto en el tratamiento, en el adecuado tratamiento de los datos personales. También para el principio de responsabilidad demostrada, que es importante tener en cuenta, primero la naturaleza jurídica y el tamaño empresarial de la empresa. Por supuesto, gran parte digamos, no para todas las empresas las medidas que pueden o deben ser implementadas serán las mismas. Entre más pequeña sea una empresa, pues naturalmente hay más restricciones, no solo en el campo presupuestal, sino en el campo también operativo, de cuánta gente tengo que me pueda ayudar a esto. Entonces, también la idea es hacer un análisis sincero de, ok, cómo me encuentro o cuál es el tamaño de mi empresa, cuáles son las posibilidades de recursos económicos y de personal, de tal manera en que se diseñen estrategias que sean adecuadas de acuerdo a ese tamaño empresarial. Por supuesto, entre más grande sea una empresa y entre más recursos tenga, más se le va a exigir en el cumplimiento de este tipo de medidas y medidas más robustas son las que se van a exigir. También, ¿cuál es la naturaleza de la información? Naturalmente no es lo mismo que yo le esté entregando a un sistema de inteligencia artificial información sobre la orientación política, la orientación sexual, información de salud, información biométrica, que son todos datos de naturaleza sensible que requieren de una protección mucho más robusta versus si yo solo estoy entregando nombres, información de contacto, e información de esa naturaleza, que igual tiene que ser protegida, está sujeta a protección y está sujeta al cumplimiento de las normas de protección de datos, pero
no requiere de una protección tan robusta como otros tipos de datos. También el tipo de tratamiento. ¿Para qué voy a utilizar la información? Hay actividades de mayor o menor riesgo en el tratamiento de datos que pueden generar afectaciones más o menos grandes a los derechos de los titulares. Entonces también es identificar en qué parte del espectro nos encontramos, es un tratamiento de bajo riesgo o un tratamiento de alto riesgo. Y finalmente, también muy atado a lo anterior, los riesgos potenciales del tratamiento. ¿Cuáles son los riesgos a los que me voy a enfrentar? No solo como empresa, sino los riesgos a los derechos de los titulares si yo realizo este tratamiento a través de un sistema de inteligencia artificial. Ahora, uno de los principales puntos a abordar al momento de responsabilidad demostrada es el concepto de privacidad desde el diseño y por defecto. Esto es un concepto, un elemento que ha sido promovido por la superintendencia muchísimas veces y en muchísimos escenarios y es esencialmente previo a la entrada en vivo de un proyecto, digamos, previo a desarrollar un proyecto, tener desde el momento cero el enfoque de privacidad en la mente. No entrar a hablar de esto cuando la solución ya está creada, cuando la iniciativa ya está andando, cuando el proyecto ya está implementado, cuando el sistema de inteligencia artificial ya está en uso. No, la idea es que previo a yo, bien sea o adquirir un sistema de inteligencia artificial, adquirir un servicio de inteligencia artificial o desarrollar un modelo de inteligencia artificial, pues la idea es que podamos desde el momento de la concepción sentarnos a mirar, ok, cuáles son los riesgos en materia de protección de datos, cuáles son los temas que tenemos que tener en cuenta, a partir de las normas existentes, ¿tengo o no que obtener el consentimiento? ¿Cómo lo obtenemos? ¿Qué medidas adicionales debo tener? ¿Qué medidas de seguridad tienen que estar puestas en marcha? Entonces, es empezar a mirar y es hacer el ejercicio de tratar de mirar desde el momento de la concepción cómo vamos a hacer para garantizar un cumplimiento adecuado. Y esto no solo es para garantizar que se implementen soluciones de privacidad de la manera más efectiva o de la manera que más proteja los derechos, sino porque en realidad es la mejor forma para quien está lanzando una iniciativa. Muchas veces nos encontramos en la asesoría con empresas que ya tienen una iniciativa andando y que echar para atrás e implementar la solución de privacidad no solo es más costoso, sino que genera unos problemas operativos grandísimos en la medida en que me toca frenar lo que estoy haciendo y me toca ir resolviendo sobre la marcha. Esto, por el contrario, y digamos, implementar la privacidad desde el diseño y por defecto, va a implicar que en el desarrollo mismo de la iniciativa, del proyecto, de la plataforma, pues la privacidad va a ser un tema orgánico, va a ir incorporando de manera orgánica y no va a ser necesario tener que sobre la marcha, sí, muy seguramente va a haber algunos errores por corregir, pero no va a ser necesario darle un giro 180 al proyecto sobre la marcha para implementar los asuntos de privacidad. Acá digamos, les traigo una cifra también de un estudio de Big ID, donde identificamos cómo los riesgos de la inteligencia artificial cada vez más se están comiendo la gobernanza dentro de las empresas. Vemos que el 93% de las empresas dicen que no pueden garantizar seguridad en la implementación de sus sistemas de inteligencia artificial. Casi el 70% de las organizaciones tienen como mayor riesgo, como mayor miedo en materia de seguridad, filtraciones de información a partir de soluciones de inteligencia artificial. El 80% de las organizaciones manifestaron que sentían no estar preparados para cumplir con los requerimientos regulatorios en materia de inteligencia artificial. El 40% admite que no tiene herramientas para acceder, para proteger la data a la que acceden los sistemas de inteligencia artificial y solo el 6.4% manifestó que tiene avances en materia de estrategias de seguridad de inteligencia artificial. Entonces vemos cómo efectivamente este no es un problema de unos pocos, sino es un problema de una gran mayoría de las empresas. ¿Qué es importante hacer? Se, Comenzar, digamos. Va a ser un poco redundante, pero se comienza comenzando. La idea
un poco también que yo quisiera que se lleven es un poco de, toca comenzar por algún lado. Naturalmente, para que ya estemos implementando sistemas de inteligencia artificial, no se va a llegar a un cumplimiento al 100% de la noche a la mañana. Quisiéramos que eso fuese así, no es posible, es la realidad, pero toca iniciar, toca empezar con algunos pasos, digamos, asistir a este tipo de eventos es un primer paso para generar confianza, pero también empezar a generar políticas, empezar a generar instrucciones, así sean básicas, para los trabajadores, digamos, empezar a generar escenarios o empezar a generar soluciones, bien sea de políticas, de lineamientos, de directrices, buenas prácticas, entrenamientos para garantizar que estos riesgos, aunque no se atajen del todo, por lo menos se van a atajar un poco. Como les mencionaba hace un momento, parte también de lo que recomendamos es el desarrollo de evaluaciones de impacto en privacidad en proyectos de inteligencia artificial. ¿Qué podemos hacer? Es entrar a mirar previo a la implementación de ese tipo de iniciativas, y va muy atado a la privacidad desde el diseño, entrar a identificar cómo va a funcionar el procesamiento digamos, en el proyecto o en la iniciativa correspondiente. Entonces, cómo vamos a recopilar la información, dónde va a quedar almacenada, con qué fines se va a utilizar, se va a compartir con algún tercero, cuándo la vamos a eliminar. Y también empezamos a mirar temas de la idoneidad. Yo la información que voy a entregar es la idónea para lograr el objetivo, es la necesaria para entregar el objetivo, es razonable que yo entregue tanta información para lograr el objetivo o podría lograrlo con menos. En temas de proporcionalidad, el riesgo al cual yo voy a exponer a los titulares está cubierto por el beneficio que vamos a generar, y también empezar a mirar cómo estamos en materia de cumplimiento. Tal vez el dataset que tenemos no cumpla adecuadamente con las normas de protección de datos, no está legitimado, no tiene los consentimientos. Tal vez sí, pero de pronto estamos fallando en materia de seguridad. Entonces es entrar a hacer ese tipo de análisis de cara a que con anterioridad a la implementación o la adopción de un sistema de inteligencia artificial, pues ya tengamos por lo menos una imagen clara de dónde estamos en materia de riesgos, y así tomar decisiones claras frente a la mitigación de riesgos y también frente a acorde a mi apetito de riesgo, yo asumo el riesgo hasta cierto punto. ¿Cómo hago para llegar a ese grado de riesgo? Acá también un poco el tema de gestión de riesgos, entonces empezar a generar herramientas para la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos en materia por lo menos de privacidad y protección de datos al momento de implementar sistemas de inteligencia artificial. Y en aras de respetar el tiempo, cierro acá muy rápidamente algo también muy importante y en lo que podamos implementar medidas de seguridad de la información. Muy tradicionalmente hemos asociado la seguridad de la información con las medidas técnicas, el último firewall, el último antivirus, una infraestructura de seguridad robusta. Y si bien eso es un componente importante en materia de seguridad de la información, algo que también podemos implementar, este es un consejo sobre todo para las empresas más pequeñas, también podemos aportar a la seguridad de la información desde el plano humano, administrativo y jurídico. En el plano humano, generar conciencia en los distintos trabajadores. Oigan, hay medidas tan sencillas como no dejar la clave del computador pegada en el monitor en un papelito, no utilizar herramientas que no sean corporativas, no utilizar herramientas no seguras, no mandar información a través de mi correo personal o a través de WhatsApp, en las medidas administrativas, que haya una estructura jerárquica de, oigan, si tengo una pregunta o si tengo algún problema en materia de protección de datos, ¿a quién acudo? Entonces, que haya una línea de reporte, que haya una persona a la que se pueda acudir, que haya un órgano o que haya una persona encargada de tomar decisiones. Entonces, no todo en materia de seguridad de la información es el plano técnico, sino también para quienes no tengamos tanta posibilidad desde el punto de vista técnico, siempre va a ser muy importante reforzar un poco el plano humano y el plano administrativo de tal manera que se generen buenas prácticas que, aunque no atajen al 100% el riesgo de seguridad, pues logren atajar en alguna medida ese riesgo. Entonces, bueno, con eso cerrar mencionándoles que, bueno, acá hablamos un poco de algunos riesgos y algunas recomendaciones en materia de el tratamiento de datos a través de sistemas
de inteligencia artificial. Sin embargo, por supuesto que este es un tema que tiene muchísima discusión y muchísima tela para cortar. Pues también cualquiera de las preguntas que tengan, cualquier inquietud que les quede, por favor, adelante. Bueno, Nicolás, tenemos en el chat un par de preguntas y nos dicen, ¿los datos sensibles en salud también están regulados bajo ese marco legal? Perdón, se me cortó un poco. ¿Me puedes repetir, por favor? Claro. ¿Los datos sensibles están también, los datos en salud también están regulados bajo ese marco legal? Sí, de hecho los datos sobre la salud de las personas son considerados datos sensibles. Entonces, no solo están cobijados por las normas de protección de datos, sino que las normas de protección de datos le asignan un nivel de protección adicional. Digamos, tenemos que tener medidas más robustas para garantizar la seguridad de esa información. Ahora, eso no significa que no podamos utilizar la información y que eventualmente no podamos utilizar esa información para, digamos, por ejemplo, para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial o a través de sistemas de inteligencia artificial. Significa que al momento de hacerlo, tenemos que ser un poco más precavidos, tomar algunas medidas adicionales para garantizar una protección de esa información. Muchas gracias, Nicolás. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la manera apropiada para redactar la finalidad para incluir en la autorización para el uso de datos personales en modelos de inteligencia artificial, incluso para entrenarlo? Ahí va a depender mucho también de qué queramos hacer, digamos, cuál es el fin de ese procesamiento, para qué quiero entregarle yo la información a ese sistema de inteligencia artificial. Por ejemplo, para el entrenamiento es tal cual, digamos, no hay una redacción única, ni no hay hay una regla, sino que tiene que ser una redacción clara. Por ejemplo, o el responsable recolectará, tratará, utilizará sus datos personales para fines de, entre otros, entrenar sus sistemas de inteligencia artificial, de desarrollo propio, por dar un ejemplo. Digamos, no hay una única forma de redactarlo y dependerá mucho de cuál es la función o cuál es el objetivo que yo estoy persiguiendo, pero en última es simplemente ser claro que cualquier persona pueda leer eso y pueda entender, ok, mi información se le va a entregar a un sistema de inteligencia artificial y ese procesamiento que hará el sistema de inteligencia artificial va a ser, no sé, para un tema de análisis crediticio o para analizar mi hoja de vida en un proceso de selección, algo de ese estilo. Entonces, acá el consejo es siempre generar una claridad y hacer el ejercicio de, si no, por ejemplo, en mi caso, si no fuese un abogado que trabaja en esto, hombre, lo entendería, no lo entendería, tratar de ponerse en los zapatos del interlocutor, que muy seguramente no va a ser una persona experta en protección de datos. Perfecto, muchas gracias, Nicolás. Tenemos otra pregunta. ¿Cómo empezar en una empresa pequeña a elaborar políticas de protección de datos en inteligencia artificial? Perfecto, ¿no? Y creo que eso es una excelente pregunta. Yo creo que es arrancar un poco por identificar en qué escenarios estamos utilizando sistemas de inteligencia artificial, qué sistemas de inteligencia artificial estamos utilizando y cuáles queremos empezar a utilizar. A partir de eso, empezar a identificar, ok, no sé, en mi empresa estamos usando ChatGPT, entonces ya sabemos que ChatGPT no nos asegura la confidencialidad o la seguridad de la información. Entonces, por ejemplo, generar un lineamiento de, oigan, no le entreguen a la inteligencia artificial documentos que no estén debidamente anonimizados o no le entreguen información que no esté debidamente eh, anonimizada. También hacer una validación previa de cuál es la información sobre la cual tengo una autorización que me permite entregárselo a un sistema de inteligencia artificial. También empezar a generar respaldo sobre la información que se genere. Entonces, es, digamos, yo creo que es partir desde el punto básico de identificar qué estamos haciendo y cuáles pueden ser esas buenas prácticas de cara a garantizar una adecuada protección y un adecuado tratamiento de la información en los sistemas de inteligencia artificial. Por supuesto, son lineamientos que cada vez más se pueden ir desarrollando, se pueden ir robusteciendo, se pueden ir mejorando, pero siempre con la óptica de
de la transparencia, de la legitimidad, del uso responsable, de la seguridad de la información, empezar a documentar buenas prácticas y que esas buenas prácticas también, que es muy importante, que no se queden en el papel. No solo desarrollar el lineamiento, sino también socializarlo con las personas. Siempre va a ser, siempre antes de finalizar un lineamiento de estos, a mí me parece clave interactuar con las personas para las cuales va dirigido el lineamiento, porque te pueden dar muchas luces de, oye, pero es que esa instrucción de pronto queda compleja porque yo hago esto, entonces no podría hacerlo, o de pronto implementemos esta otra instrucción. Digamos, siempre es útil generar esos espacios de discusión, esos espacios de interacción, de tal manera que uno también empieza a ver cuáles son las problemáticas y cuáles son los aspectos del tratamiento en el día a día del proceso, de tal manera que uno no genere una política que, sí, muy bonita y todo, pero que va a quedar inaplicada porque no se ajusta a la realidad del negocio. Perfecto, listo. Vamos con una última pregunta y nos dicen, buenos días, sobre la autorización del tratamiento de los datos en sistemas de inteligencia artificial. ¿No aplicaría si el sistema de inteligencia artificial reemplaza una actividad manual en donde la finalidad se mantiene, ya que se cuenta con la autorización de los titulares? Ahí siempre va a ser importante informar la manera del tratamiento, entonces que puede ser manual o automatizado, pero en principio sí, si yo informo que digamos va a ser o un tratamiento automatizado o un tratamiento manual, pues en últimas, si es para la misma finalidad, también va a haber casos donde uno puede hacer la evaluación de, listo, la autorización que tengo es suficiente. Digamos, muy seguramente en algunos casos no va a decir expresamente inteligencia artificial, pero digamos uno puede hacer ese análisis de si es para las mismas finalidades, si yo informé que era un tratamiento automatizado, muy seguramente podría ser una autorización que cumpla con los estándares apropiados, aunque, digamos, nuevamente, es un tema que siempre va a tocar mirar caso a caso. Genial. Vamos con una pregunta que nos han hecho mucho y es, ¿cómo está abordando la Superintendencia Financiera de Colombia la regulación y supervisión del uso de la inteligencia artificial por parte de las entidades financieras, específicamente en lo que respecta a la protección y tratamiento de datos personales sensibles para asegurar el cumplimiento del marco del habeas data y salvaguardar los derechos fundamentales de los consumidores financieros sin obstaculizar la innovación tecnológica en el sector? Listo. En realidad, digamos, no ha habido ningún lineamiento específico de Superfinanciera en este tema, sobre todo porque en realidad acá la competencia va a ser más de la SIC. Acá la SIC, digamos, lo primero es la expedición de las circulares para absolutamente los actores, pero adicionalmente también hay un esfuerzo que se está adelantando en este preciso momento, que es la denominada circular FinTech, que en realidad va encaminada a cualquier prestador de servicios financieros en entornos digitales. Entonces, efectivamente, están empezando a adoptar digamos, a generar lineamientos dirigidos a ese tipo de entidades, donde incluso en la circular FinTech, que en este momento está, está en proyecto, hacen referencia también a la circular 00 de inteligencia artificial, digamos, hacen referencia como algunas instrucciones al tratamiento adecuado, o simplemente sistemas de inteligencia artificial, pero eso es lo que les cuento, más un esfuerzo de la Superintendencia de Industria y Comercio, que digamos es por regla general el encargado de velar por el cumplimiento de las normas de protección de datos. Perfecto, listo. Vimos que fue un espacio bastante provechoso. Vemos que todavía siguen muchas preguntas en el chat. Mi invitación es a que puedan dirigir estas preguntas a los correos que les dejamos en el chat. Para no extender más el webinar, por favor, escríbanos también a Olarte More para dirigir estas dudas. Bueno, en nombre de la Cámara Colombo-China y de la firma Olarte Maure, queremos agradecerles a todos por habernos acompañado en este espacio tan enriquecedor sobre un tema que, bueno, sin duda marca un presente y un futuro en nuestras organizaciones, y es el tema de la inteligencia artificial y la protección de nuestros datos personales. Agradecemos especialmente a Nicolás Gossain por su claridad, por su profundidad y el compromiso con la generación del conocimiento responsable, y hoy nos llevamos definitivamente herramientas claves para enfrentar
retos éticos, legales y todo lo que implica el uso de la inteligencia artificial sin perder de vista el tema de la innovación, ¿no? Entonces, esperamos realmente que este espacio les haya sido muy útil, que les motive a seguir explorando cómo aplicar la inteligencia artificial con responsabilidad y que sigamos construyendo juntos una cultura empresarial cada vez más consciente del valor de los datos y cómo los usamos. Los invito a seguir conectados con nuestros próximos eventos y actividades. Recuerden que en el chat encuentran nuestros datos de contacto para que puedan seguir extendiendo sus preguntas y cualquier duda estamos para ustedes. Muchísimas gracias y les deseamos un excelente día. Nicolás, muchísimas gracias. A todos, muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias. Hasta luego, feliz día. Ya.